Gloria a Dios. Ubíquese en su Biblia en Lucas capítulo 7, en el versículo 36. Y estos versículos van a ser la plataforma escritural que hoy quiero tomar para resaltar algunas verdades acerca del tema, los resultados del agradecimiento. Dice la escritura de esta manera, el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Poderoso acontecimiento en la vida de nuestro Señor, y para quienes presenciaron este acto de esta mujer que según las Escrituras era una prostituta. El agradecimiento es una cualidad que nace en el corazón. No porque exista el agradecimiento o la gratitud, eso quiere decir que todos los hombres participan de ella. Hay un antónimo de este adjetivo y es la palabra ingrato o ingratitud. Hay personas que son ingratas, hay personas que no tienen gratitud, que no son agradecidas. Entonces, no es que todo el mundo va a ser agradecido porque otros han hecho algo por él o por ella. Hay corazones que no conocen la gratitud. Hay corazones que no son agradecidos. Hay personas que pagan mal por bien. Y esta historia que relata las Escrituras nos da mucho material para nosotros aprender acerca de tener un corazón agradecido con el Señor. Ahora, no debemos confundir esta historia con una similar que se encuentra
en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1. Hay dos ungimientos a nuestro Señor que se parecen mucho en las Escrituras. Este que acabamos de leer en Lucas 7:36, y está otro que ocurrió en Betania, en la casa de Lázaro, aquel que resucitó el Señor, que tenía 4 días de muerto. Ese es otro ungimiento y tiene características diferentes, muy similares, pero fue un acontecimiento diferente a este que acabamos de leer. En el de Betania, Jesús es ungido en la casa de Marta, de María y de su hermano Lázaro. En este que acabamos de leer, Jesús es ungido en la casa de un fariseo. La secta de los fariseos era muy popular en los tiempos de Jesús, y este era un concilio de religiosos o de la religión más fuerte en Israel en los tiempos de Jesús. Estos fariseos eran de la clase alta judía o pertenecían a la clase alta judía y estaban involucrados en la política de manera exponencial. Es decir, un fariseo era una persona influyente no solamente en la parte religiosa, sino que era muy influyente en la parte política y pertenecían a la alta clase de el Israel existente. Jesús alcanzó a todas las personas, a todas las clases, y dice la Escritura que este hombre lo invitó, le rogó para que comiese en su casa. Entonces, en este acontecimiento, Simón, el fariseo, invita a Jesús. En el acontecimiento de Betania, María es la que unge al Señor. En el acontecimiento que acabamos de leer, que no especifica el lugar, pero hay otras escrituras en otros evangelios que confirman que fue cerca de Jerusalén. En esta que acabamos de leer en Lucas, no dice específicamente dónde estaba la ubicación, pero dice que fue ungido por una pecadora, es decir, por una prostituta. Se usa la palabra pecadora para describir a una mujer de oficio de prostituta local o de esa ciudad. En el relato de Betania se dice que María usó una libra de nardo para ungir al Señor. Esa libra de nardo específicamente habla de unas 12 onzas de líquido, de perfume que tenía María. Nardo, venía esta especie aromática de una raíz muy aromática en el Himalaya y que era muy costosa. De hecho, estos perfumes los llevaban en el cuello amarrados las mujeres solteras como dote para su matrimonio. Es decir, los perfumes eran tan costosos que se podían utilizar para los gastos de una boda para esa mujer soltera. En el relato de Betania, María utiliza un perfume de nardo. En el relato que acabamos de leer, dice que la mujer pecadora usó un perfume de alabastro. El alabastro en esta escritura describe el frasco que contenía el perfume. En la escritura de María describe el perfume como tal, y en esta de Lucas describe o etiqueta el perfume o su costo por el frasco, que era de una piedra blanca, amarillenta, y que era muy costoso. En la escritura de Betania dice que cuando María ungió al Señor, Judas Iscariote saltó y dijo: épale, este perfume se pudo utilizar para bendecir a los pobres, porque se dice que costaba unos 300 denarios. 300 denarios equivalía al salario de un año de una persona. Y cuando Judas Iscariote vio que esta mujer utilizó ese perfume para ungir al Señor, inmediatamente se escandalizó y dijo: esto se pudo haber utilizado para los pobres. Y el Señor le dice: los pobres siempre estarán con ustedes, pero yo estaré siempre con ustedes. Y a Jesús le faltaba poco para morir. Judas se escandaliza. En la escritura de Lucas
no es Judas el que habla, sino que es Simón el fariseo, quien dice, si este fuera profeta, conocería quién lo está ungiendo. De tal manera que podemos concluir que los dos relatos son dos acontecimientos totalmente diferentes, pero que contienen una esencia que habla de la gratitud. María usa este perfume costoso, unge al Señor como resultado de una profunda gratitud. Imagínense, su hermano estuvo muerto por 4 días y el Señor Jesús vino y lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién no tiene gratitud con lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas? Pero una vez más digo, que alguien haga algo por ti, incluyendo a Dios, eso no garantiza que tú vas a tener gratitud y un corazón agradecido para Dios. Es una cualidad que se cultiva, que se encuentra en el Señor, el agradecimiento. Esta mujer había sido perdonada. Jesús utiliza una parábola y dice, se le perdonó a unos 50, a otros se le perdonó menos. ¿Quién va a amar más? Bueno, a quien se le perdonó más. Esta mujer pecadora había sido salva y había recibido el amor de Dios a través de Jesús, de tal manera que a ella no le importó gastar este perfume que era muy costoso. El primer resultado que nosotros podemos percibir del agradecimiento es la adoración. Lo que estas dos mujeres hicieron fue adorar, y fue un acto profético de adoración al Señor. Esta palabra adoración del hebreo significa postrarse, básicamente. Esta mujer pecadora se postró y comenzó a llorar a los pies del maestro, y con sus cabellos, dice la Escritura, que secaba sus pies. Tradicionalmente, una mujer judía no podía descubrir su cabello ante los hombres, tampoco podía acercarse a un hombre desconocido, pero a ella no le importó las críticas que podía tener en ese momento, e hizo el acto de adoración al Señor. Derramó el perfume, lo comenzó a ungir como un acto de adoración. Y Simón lo critica y dice, si este fuera profeta, sabría que esta mujer es una prostituta y no se dejara hacer eso. Pero el Señor da una respuesta tan contundente y tan poderosa de 3 cosas que debía hacer el anfitrión cuando invitaba a una persona. Cuando una persona era invitada por alguien, especialmente por una persona de clase alta, lo recibía en su casa, y estas personas tenían servidores, quienes inmediatamente quitaban las sandalias de los invitados y colocaban sus pies en agua, y por las calles polvorientas, esos pies que estaban sucios y polvorientos eran limpiados y nuevamente se les colocaba la sandalia. Era tradicional recibir al invitado con un beso en la mejilla. Era también de la tradición proveer algún perfume o aceite para esa persona, y eso fue lo que el Señor le responde a Simón. Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, no me ofreciste agua, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Se dice que María, en el otro acontecimiento de Betania, comenzó el ungimiento por la cabeza y ungía las partes de sus brazos, sus manos, sus pies. Ungió al Señor preparándolo para su crucifixión. Y el Señor le da esta respuesta a Simón: yo llegué a ti y tú no hiciste ninguna de estas 3 cosas. Reconociendo al Señor el don especial
que esta mujer había reconocido. Usted ve, el Señor no buscaba dádivas de las personas. El Señor no le estaba recriminando a Simón que no le había dado estas cosas o se sentía mal porque Simón no lo había hecho. Sencillamente Jesús reconoció el acto de adoración y reconoció que esa mujer pudo discernir quién era la persona del Señor Jesús. A veces tú como hombre que le sirve a Dios, tú puedes percibir de la gente quién es el que reconoce tu don y tu autoridad y quién no la reconoce. Y eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede pastorear a muchas personas, pero hay personas que respetan, hay otros que no respetan, hay otros que reconocen y tienen gratitud por lo bendecido que han sido a través de lo que Dios te ha dado. Hay otros que sencillamente no lo hacen. Y ese fue el caso de Simón. Se abre una interrogante: ¿será que Simón invitó al Señor a su casa sencillamente por hambre espiritual o por curiosidad o para encontrar algo en Jesús para luego usarlo en su contra? ¿Por qué Simón invita a Jesús a su casa y luego lo juzga si es un hombre que escucha de Dios o no por lo que hizo esta mujer? Él reveló su corazón. Así hay muchas personas que revelan su corazón. Pero lo que no sabía Simón es que todo este acto revelado en esa reunión fue un acto de adoración. Ahora yo le voy a decir algo: usted no puede darle al Señor una adoración genuina si no tiene agradecimiento por Él. El orden es de esta manera: primero debe haber agradecimiento en tu corazón, y el agradecimiento te va a llevar a adorarle de una manera genuina. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si tú no tienes agradecimiento en tu corazón, va a ser difícil expresarle adoración a tu Dios. En el otro acontecimiento, Judas Iscariote estaba perdido en el espacio, puedo decirlo así. Cuando vio que ese aceite costoso, que costaba 300 denarios, el salario de un año, cuando Judas Iscariote vio eso, no reconoció que el maestro merecía eso y mucho más, sino que inmediatamente por su codicia, porque dice la misma escritura que él era el que administraba la bolsa del dinero y extraía de la bolsa. Es decir, el administrador de Jesús era ladrón. Pero él no tuvo el poder de discernimiento de que ese hombre que estaba siendo ungido merecía no solo que se rompiera un frasco, sino cualquier frasco, porque el que estaba allí era el Hijo de Dios. Así hay muchas personas. Cuando el pastor se viste bien, se enojan porque creen que se está robando su dinero. Por alguna razón, cuando el pastor compra un vehículo más nuevo, se enojan en vez de alegrarse. Y piensan las cosas malas, no piensan: wow, quizás Dios lo bendijo y ahora tiene algo mejor. Pero déjeme decirle algo: yo creo como pastor de que nosotros no tenemos que estar mal vestidos ni malolientes. Tenemos que ser ejemplo de que Dios provee todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Judas Iscariote se escandalizó. No tenía el corazón en el maestro. Yo le doy gracias a Dios porque Él es mi proveedor. Ahora, por otro lado, yo no creo que Jesús era rico como muchos predicadores predican. Hay predicadores de un extremo muy malo, se puede decir, de la prosperidad, que predican que Jesús era multimillonario. Pero si usted es un buen lector de las Escrituras, sabe que Jesús no fue multimillonario. Jesús tenía en su ministerio una caja chica y quien la administraba la achicaba más porque era ladrón.
No le alcanzaban las ofrendas que daban. Allí están las escrituras, solo usted las tiene que leer. En una oportunidad un escriba le dice: Señor, te seguiré a donde vayas. Eso está en Mateo 8:20, y el Señor le responde: las zorras tienen guarida y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, Jesús no tenía casa fija para él vivir, porque su ministerio fue un ministerio que andaba por todas las aldeas, por todas las provincias, iba de aquí para allá, de allá para acá. Pero yo estoy seguro que a nuestro Señor nunca le faltó un techo para dormir, porque el favor de Dios, el don de Dios, tiene algo en particular, y es que el favor de Dios trae provisión. Cuando Dios en realidad te ha llamado a hacer algo, Él lo va a proveer. Yo no creo en esos ministerios que dicen: ay, pastor, Dios me llamó, pero siempre ando luchando, no encuentro nada. Quizás Dios no te llamó, porque cuando Él llama, Él provee lo que tú necesitas. Amén. Pero Jesús no vino a este mundo a acumular riquezas. La vida de nuestro Señor fue corta, 33 años. Su ministerio fue muy corto, apenas ministró unos 3 años y medio. Él no vino a acumular riquezas, Él no vino a ser un multimillonario. Él sabía que su carrera era corta en esta vida. Pero sí, las escrituras dicen que Jesús vivió una vida próspera. Déjeme definirle lo que es prosperidad bíblica. Prosperidad bíblica significa que Dios te supla lo que tú necesitas más que suficiente. Eso es prosperidad bíblica. Para alguien que está en las montañas, una bicicleta puede ser lo que equivale para usted un vehículo en la ciudad. Y eso es prosperidad. Prosperidad es que usted tenga para vestirse, para comer. No necesariamente vestirse de marca, no. Que Dios supla tus necesidades y que tú veas la mano de Dios, que es Él que multiplica el dinero que viene a tus manos. Eso es prosperidad. Pero prosperidad no necesariamente es que usted tenga las cuentas llenas todo el tiempo, o tenga un Rolex en la muñeca, o tenga los mejores zapatos. No, eso es un concepto de prosperidad equivocada. Tú puedes tener mucho dinero, pero entonces estás deprimido y no duermes de noche y tienes que tomar pastillas. Es decir, no estás próspero en tu ser integral, aunque tienes mucho dinero. La prosperidad bíblica significa tener más que suficiente, tener para suplir mis necesidades. Amén, hermano querido. Así que sáquese de la cabeza esa no estoy próspero porque no tengo el vehículo último modelo. No, eso no es así. Jesús no fue multimillonario. Pero aunque Jesús no fue multimillonario, dice la Escritura que Él entró en Jerusalén en un asno que no había sido montado. Y usted dice: entró en una mula, en un asno. No, señor. ¿Sabía usted que para ese tiempo la realeza montaba en ese tipo de mulas? En esa parte del oriente habían asnos elegantes, hermosos. Y Jesús entra en lo que se conoce la entrada triunfal a Jerusalén. Entra en uno de ellos que nadie había tocado. Posiblemente Jesús había hecho arreglos para que le prestaran ese asno, o sencillamente Dios lo usó a través del don de palabra de ciencia, porque le dijo a sus discípulos: vayan, desaten el asno. Si los dueños preguntan: hey, ¿por qué desataste el asno? Dile que el Señor, esa palabra Señor del griego es Kyrios, el comandante, dile que el comandante dijo que lo va a utilizar. Y pasó exactamente así. Los discípulos van, desatan el asno, y cuando lo desatan le dicen los dueños: ¡hey, el asno! Y los discípulos le dijeron: dice el Señor que lo va a utilizar, y lo dejaron tranquilo, y el Señor entró como un rey por las puertas de Jerusalén.
Pero usted ve, ese asno no le pertenecía al Señor, pero Dios lo proveyó para ese momento, para que el rey se montara en ese asno. En una oportunidad le vinieron cobrando los impuestos al Señor y Pedro se enojó. Y el Señor le dice a Pedro: no, ve y saca un pez, y cuando le abras la boca saca un estater de allí y paga el tuyo y paga el mío. ¿Qué tal si usted tiene un líder así, que no lo tiene en el bolsillo? Y el Señor le dijo: vaya Pedro, saque un pez, ábrele la boca. Y así fue al mar, sacó un pez, le abrió la boca, había allí suficiente para pagar el impuesto de él, del Señor y de Pedro. El Señor no era multimillonario, pero era próspero porque Dios suplía sus necesidades. En Juan 19:23 dice que cuando bajaron el cadáver de la cruz, los 4 soldados romanos se repartieron sus ropas entre 4 que habían, y que la túnica no se las repartieron, sino que echaron suerte sobre ella para que se cumpliese la escritura de Zacarías 9:9. Pero ¿por qué los soldados no se repartieron la túnica? Según esta escritura, usted lo puede buscar en su casa, en Juan 19:23, la túnica de Jesús era sin costura y era de un solo tejido de arriba hacia abajo. Es decir, Jesús usó una túnica fina mientras vestía. Jesús vistió una túnica de rey. Y entonces los soldados echaron suerte a ver a quién le quedaba la túnica porque era costosa. Mi pregunta es: ¿quién financiaba todo esto? En el mismo evangelio, en el capítulo 8, versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes eran estas mujeres? Habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta mujer había sido librada de 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Hay una traducción que dice: mujeres que utilizaban sus bienes para bendecir a Jesús. Bueno, Juana era esposa del intendente de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el hijo de Herodes el Grande. Cuando Jesús era niño, 2, 3 añitos de edad, estaba Herodes el Grande, quien fue que dio el edicto para que mataran a los niños. Herodes el Grande fue el que fue visitado por los sabios. Pero luego muere, y en la adultez de Jesús, en este tiempo estaba Herodes Antipas reinando en la provincia de Judea, su hijo. Este Antipas tenía un intendente, un funcionario, y la esposa de este intendente seguía a Jesús. Posiblemente una de ellas fue usada para regalarle una túnica al Señor. Porque cuando tú te sientes bendecido, entonces tú muestras gratitud. Lo primero que tú muestras es adoración, para no perder la secuencia de lo que vengo hablando. ¿Por qué a muchas personas les cuesta tanto adorar al Rey? Porque no tienen agradecimiento en su corazón. ¿Por qué a muchas personas les cuesta tanto adorarle? Porque no tienen gratitud. Para nosotros es fácil escuchar una alabanza en la iglesia de jubileo. A la gente le gusta moverse y eso está bien y es parte de la alabanza. Pero yo siempre le digo a la gente, a la hora de adorar es cuando se sabe lo que hay en tu corazón. A la hora de no permitir que nadie te desconcentre. A la hora de estar en la casa y decir: Señor, yo te voy a adorar porque no tengo que estar allá en la iglesia con todos para hacerlo, escuchar una canción, ver la letra en la pantalla. Aquí en mi casa me nace, tengo gratitud y te quiero adorar a ti. Allí es donde nuestro corazón sale
a la superficie. Lo primero que produce el agradecimiento es adoración, y esta mujer lo demostró. Lo que ella hizo ahí fue el mismo acto de adorarle. Simón quería comer con él, pero posiblemente Simón lo invitó por su fama, para que la gente viera que Jesús aceptó su invitación, pero sus motivos eran equivocados. Pero esta mujer, que era pecadora, que era de oficio de prostitución, hizo un acto de adoración, que el mismo Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. El agradecimiento siempre te va a hacer adorarle, hermano querido. Y por eso yo le adoro. En estos días estaba recordando de todo lo que el Señor me ha librado en la vida. Y yo decía: Señor, ¿cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a amar con mi corazón? Y posiblemente usted que está aquí sentado, Dios lo ha librado más o de situaciones más fuertes que las mías, y usted no se ha dado cuenta. Pero déjeme decirle algo: a todos los que están aquí, Dios lo ha librado de muchas cosas. Y por eso usted tiene que adorarle sin condiciones. Bueno, le voy a adorar hoy porque hoy sí me siento bien. Bueno, le voy a adorar hoy porque hoy sí me dieron el pago. Bueno, le voy a adorar hoy porque hoy sí vi el milagro que Dios me hizo. No, hermano. Nosotros tenemos que adorarle por lo que Él es. Por lo que Él es. Amén. El agradecimiento trae adoración. Lo segundo que trae el agradecimiento es que produce multiplicación. Mateo capítulo 15, versículos 32 al 38. Allí hay un milagro de multiplicación. Hay dos acontecimientos de multiplicación también. Hay una multiplicación a 5,000 personas, hay una multiplicación a 4,000 hombres, más mujeres y niños. Es decir, esa multiplicación pudo pasar fácil los 8,000 personas. 5 panes y 2 peces. ¿Qué hace el Señor con tan poquita comida? ¿Qué hizo? Dice la Escritura que dio gracias y comenzó a dar a los discípulos. Porque el agradecimiento trae multiplicación. Amén, hermano querido. Entonces, si hoy tienes poquito, dale gracias a Dios, porque cuando somos agradecidos hay multiplicación. Sea agradecido por lo que tiene. De repente no tiene mucho hoy, pero el Señor solamente tenía 5 panes y 2 pececillos para una multitud. Pero Él, en vez de quejarse, los levantó, los bendijo y dio gracias por lo que tenía. Y allí hubo el milagro de la multiplicación. Termine este año no quejándose por lo que no pudo alcanzar. Termine este año dándole gracias a Dios por lo que tiene hoy, y mañana entonces tendrá más. Amén, hermano. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene. De repente este año no pudo alcanzar todas las metas que estableció, pero no importa. Hay que darle gracias a Dios de todo corazón, y entonces Él va a multiplicar. Va a traer multiplicación. Hay muchas personas que no pueden ver la multiplicación porque se quejan mucho. Recuérdese esta fórmula: el agradecimiento atrae las bendiciones de Dios, la queja aleja las bendiciones de Dios. Yo he conversado con algunos miembros de la iglesia y me han dicho: pastor, este es el año donde Dios más me ha bendecido. Pasa así. El agradecimiento te va a hacer ver que la mano de Dios nunca te va a desamparar, no importa los momentos más difíciles que se presenten. Amén, hermano querido. No utilices expresiones como ¿de dónde barro si no llueve? Esas son expresiones de duda, de incredulidad y de queja. Ese versículo no está en la Biblia, no lo pronuncie. ¿Lo ha escuchado? ¿De dónde barro si no llueve? ¿Cómo un hijo de Dios va a decir eso?
El Hijo de Dios debe decir, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. En uno de los años más difíciles de Venezuela, Dios ha demostrado a sus hijos de que Él bendice a sus hijos. Amén. Y tenemos testimonios para poder hoy compartir. Dios me ha suplido las necesidades y va a seguirlas supliendo. Amén. Lo tercero que produce el agradecimiento es que te impulsa a dar. El agradecimiento te impulsa a dar. Cuando tú eres agradecido, tú no eres tacaño, tú no eres mezquino, porque el agradecimiento te impulsa a dar, y por eso es que estas mujeres se sentían tan agradecidas que bendecían el ministerio de nuestro Señor. Si Jesús estuviese en nuestro medio en este día, ¿qué no quisiéramos darle? Si Jesús resucitó a ese hombre que tenía 4 días de muerto, ¿qué es un perfume costoso para derramarlo y ungirlo? Esta mujer fue liberada de 7 demonios, una de las que servía al Señor. ¿Qué podemos nosotros escatimar para darle al Señor? Esta mujer o estas mujeres eran impulsadas y daban, sembraban al ministerio de nuestro Señor. Porque el agradecimiento te impulsa a dar. Lo dije al principio, hay personas que se enojan cuando alguien bendice a otro. Yo tengo un ofrendador que me bendice a mí como persona. Yo no lo conozco. De vez en cuando me bendice, me envía una ofrenda y yo no lo conozco. Porque el ofrendador le dice al que me envía la ofrenda, no le digas quién es. Pero hay personas que dan una ofrenda y siempre quieren saber, ¿y qué? ¿Cómo la usó? ¿Cómo la vio? No hay gratitud. A Judas le pasó. A Judas no le importaba la vida del Señor. De hecho, por eso el enemigo utilizó a Judas Iscariote para tal entrega. Porque la Biblia no profetizaba que tenía que ser Judas el traicionero. La Biblia solamente habla de que uno era el que iba a traicionar al maestro. Pero la Biblia no habla que tenía que ser Judas. Pudo ser Pedro, pudo ser el otro. Pero ¿por qué fue Judas? Por su corazón. Su corazón era malo. Su corazón no era recto. Yo no busco dádivas de las personas. Mire, aquí hay personas que tienen negocios, que tienen cosas. Y a veces me bendicen. Pero yo no busco esas dádivas, es el favor de Dios que me alcanzan. Amén, hermano querido. Y voy a decir esto para dejarlo grabado y que las personas que se están levantando en el ministerio sepan esto. Si usted fue llamado al ministerio, usted no debe ser una persona que esté mendigando o que esté pidiendo todo el tiempo. No, señor. De hecho, en todos los lugares donde yo voy, yo ofrezco pagar. Digo esto porque hay muchos hombres de Dios y pastores que ya están acostumbrados que les regalen todo y no ofrecen pagar. Pero eso no es ético. ¿Me está escuchando? Si la persona te cobra, hey, tú eres un ciudadano igual que los demás y mereces pagar. ¿Me entiende, hermano querido? No se acostumbre o no force la barra para que otros siempre le estén regalando cosas. No, señor. Dios me ha bendecido y siempre me bendice. Hay restaurantes que yo puedo escoger y sé que si voy no voy a cancelar. Pero porque yo sé que no voy a cancelar, eso no quiere decir que voy a ir todas las semanas a comer allí. Pero cuando voy, la persona me bendice, pero igual ofrezco pagar. ¿Cuántos me están escuchando?
Digo esto porque Jesús no andaba pidiéndole a la gente. Usted tiene que entender algo: cuando el favor de Dios está sobre tu vida, la provisión viene porque viene, hermano. Amén. Yo he estado en lugares que literalmente veo que me llueve la provisión y no me conocen las personas, pero es el favor de Dios. Tú no tienes que estar pidiendo, mendigando, rogando. Y por esa razón es que aquí en la iglesia, cuando vamos a presentar las ofrendas y los diezmos, no damos un discurso de media hora para que ustedes, no, Señor. Porque yo he entendido que el proveedor, la fuente es el Señor, el hombre es el canal. Y si usted dice que no, Dios usa otro igualito. Entonces hay pastores que tienen casi una raíz de amargura ahí. Este no da, este sí da, este no da, y este y está ahí pillado, ve que te tengo pillado, y lo otro, y dan un discurso de media hora, porque si da, Dios lo va a bendecir, y si no da, y tal, y lo otro. No, hermano, si yo tengo que hacer eso, no estuviera en este oficio. Amén, mi hermano. Ahí está el ejemplo de la radio. La radio es un canal para bendecir a la gente. Yo no uso la radio como canal para lucrarme. Si alguien quiere bendecir la radio, amén, bienvenido sea. Pero yo no tengo que estarle rogando a nadie que dé algo. Y así le pasaba a Jesús. Jesús caminaba y la provisión caminaba detrás de él. Él estaba enfocado en hacer la obra de Dios y él mismo lo dijo de su boca: lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces el agradecimiento te va a impulsar siempre a dar. Dé con alegría, dé con gozo, no dé por obligación. Yo le voy a ser honesto a usted. Yo a veces veo la televisión cristiana y cuando veo a un predicador, y yo no estoy criticando, solo le estoy enseñando para que usted sea maduro en este tema. Y hay predicadores que dicen: falta un minuto para que usted dé. Si en ese minuto usted no da, se cierra la puerta. Vamos, y llame aquí, llame allá, y tal, y lo otro, y pari. Si quiere que su esposo sea libre de esto, vamos, queda un minuto. Si quiere sanarse, vamos, queda un minuto. Parecen cantadores de caballo. Y después yo voy a la Biblia y descubro que todo el ministerio de la ofrenda debe ser de corazón, por amor y sin obligación. Amén. Descubro en la palabra de Dios que para ser sanado no hay que pagar, porque Cristo se llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Que para ser salvo no hay que pagar tampoco, porque Jesús murió en la cruz para ser salvo. Igualmente, para ser libre de los demonios o cualquier cosa, no está involucrado el dinero. El dinero se involucra por resultado de la gratitud que tenemos para el Señor, porque sabemos que Él es nuestra fuente y porque queremos honrar y seguir prosperando. Entonces el agradecimiento te impulsa a dar. Si usted da por obligación, no va a recibir una cosecha. Está haciendo las cosas al revés. Y lo último es que el agradecimiento te hace servir a los demás. Yo siempre he cuestionado desde el principio y siempre le he dicho a los que trabajan acá en la iglesia de manera voluntaria, siempre les he dicho: el servicio al Señor no es algo obligado. Debe existir compromiso, pero no es algo obligado. Nadie te puede poner una pistola en la cabeza y decir: sírvele a Dios. No, porque tiene que ser por gratitud, por agradecimiento.
En el Israel antiguo había un tipo de esclavitud, no como la esclavitud moderna que agobia a los seres humanos. Esa esclavitud no fue instituida por Dios en la ley mosaica, pero sí fue regulada con el fin de que se terminara. Este tipo de esclavitud se usaba cuando alguien tenía una deuda y no podía cancelarla, entonces él se iba como esclavo, como siervo, hasta que pagara la deuda, pero no podía exceder de 6 años esa esclavitud. De hecho, si el esclavo huía, nadie podía agarrarlo y regresarlo a su amo. Eso estaba escrito en la ley mosaica. También la esclavitud se utilizaba cuando alguien robaba, tenía que devolver lo robado 7 veces más. Y entonces la persona prestaba sus servicios hasta que devolviera el último centavo. Pero dice la misma escritura que habían personas que cuando ya servían todo el tiempo de esclavos, el amo venía y le decía: ustedes son libres, váyanse, ya terminó tu tiempo, porque no podía excederse de 6 años. Y dice la escritura que el esclavo venía al amo y le decía: amo, se presentaban ante el sacerdote y le decía: amo, yo te amo, y valga la redundancia, te aprecio y no quiero ser libre, quiero servirte para siempre. Y dice la escritura que el amo iba al sacerdote y le hacía un agujero en la oreja, y eso era una señal de que él iba a ser esclavo por amor para siempre de ese amo. Era por amor. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros servimos al Señor por amor. Todo lo que usted haga en la iglesia o fuera de la iglesia debe hacerlo por amor. Si el amor, si la gratitud, el agradecimiento no es el combustible para usted servir, mejor es que no lo haga, porque en el reino de Dios la motivación es lo que más importa. Amén, hermano querido. En el reino de Dios, en la entrega de galardones, hay un tribunal que Pablo menciona en Corintios que se llama el tribunal de Cristo. ¿Cuántos lo han leído? La palabra griega bimá, el bimá de Cristo. Ese tribunal no va a ser para juzgar a alguien para vida o para muerte, no. Ese tribunal es para entrega de galardones y para juzgar las buenas y las malas obras que tú hiciste en esta tierra. Hay personas que van a salir aplazados. Heno y hojarasca, sus obras van a ser quemadas. Y ese bimá, ese tribunal, va a ser ejecutado por no solo las obras que tú hiciste en esta tierra, sino también por las motivaciones con las cuales tú hiciste esas obras. No es el título, no es que tú vas a recibir un galardón por el título solamente, sino por la motivación de cómo hiciste las cosas. Entonces, en el reino de Dios tú no haces nada por obligación o porque si no lo hago Dios se va a enojar conmigo. Tú lo haces por agradecimiento. Si barres la iglesia es por agradecimiento. Si acomodas las sillas y esto y lo otro, por agradecimiento, hermano querido. No por título, no por posición, porque entonces no vamos a ser galardonados por el Señor. El Señor ve nuestro corazón a la hora de servirle. Así como usted no debe dar por obligación, tampoco debe servir por obligación. Todo tiene que ser con un corazón alineado, con contentamiento de corazón, y entonces usted va a ver la bendición del Señor. Amén, hermano querido. Entonces, cuando somos agradecidos, vamos primeramente a adorar. Cuando somos agradecidos, vamos a ver la multiplicación de Dios. Cuando tenemos gratitud, eso me va a impulsar a dar. Cuando soy agradecido, entonces voy a servir con gozo y con alegría, no esperando algo de vuelta. Todo lo que hagáis, de palabra, de hecho, hazlo como para Dios. Amén, hermano. No lo hagas como para el hombre, porque si lo haces como para el hombre, no vas a recibir recompensa.
El Señor Jesucristo dijo: cuando ayunen, no se pongan las caras lavadas para mostrar que ustedes que están ayunando. Cuando oren, no le digan a nadie, métanse en la privacidad y oren. Cuando den, entonces que tu izquierda no sepa lo que está haciendo tu derecha. Es decir, no den para que los hombres digan: wow, esta persona sí da. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las cosas para los hombres, entonces no vamos a tener la recompensa del Padre. Todo lo que hacemos, sea ayuno, sea oración, sea que demos una ofrenda muy grande o muy pequeña, siempre tenemos que tener el centro en la motivación, que lo hacemos porque amamos, porque tenemos gratitud, porque agradezco todo lo que el Señor ha hecho por mí, y entonces es para Él. No importa si no viene recompensa, si viene para empezar, no lo estoy haciendo por eso, lo estoy haciendo porque le amo, porque le adoro, porque estoy agradecido por quién es Él, por lo que Él ha hecho por mí. Amén. Vamos a terminar este año agradeciendo al Señor. Este año comenzó para nosotros difícil. ¿Sí o no? Fue un año fuerte, los primeros 6 meses de este año han sido difíciles. Pero dentro de esa dificultad hemos visto la mano del Señor. Yo he visto cómo el Señor ha bendecido y ha hecho milagros entre las personas. A veces Dios dice: voy a escoger el año más difícil para hacer lo que tú necesitas. Hay empresarios acá que me han dicho: pastor, este año he hecho más que los años anteriores. El año más difícil. Porque para Dios, o Dios no tiene que ver con lo humano para Él poder darte lo que tú necesitas. Pero todo lo que tú ves que Él ha hecho por ti debe crearte un sentido de agradecimiento. Debe crearte un sentido de gratitud. Recuerde lo que empecé diciendo: no porque tú veas benignidades de Dios, eso quiere decir que vas a tener un corazón agradecido. ¿Cuántos quieren ser agradecidos con el Señor en esta mañana? Cuando esté a solas, medite lo que Él ha hecho por ti. Estas mujeres estaban apasionadas por ayudar al maestro. No solo con su ayuda, sino también con su dinero. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo quiero que en este día usted busque un motivo. Que de manera de corazón usted le agradezca. Señor, gracias te doy.